Muchas gracias. Bueno, primero agradecer por la invitación a este espacio y a todos, pues bueno, saludos a todos los presentes. Para mí es un honor pues estar aquí y poder pues compartir un poco pues desde la experiencia y desde lo que pues he podido como vivir, ¿no? Tanto en una comunidad como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta y pues también el mundo, digamos, académico, el mundo, digamos, científico. Y bueno, quería como pues aportar, ¿no? Un poco en ese sentido y creo que me parece muy importante, ¿no? Estos escenarios en donde se acercan o se intenta acercar pues dos formas, digamos, o diferentes formas, digamos, más bien de entender las comunidades y digamos, de entender también el mundo, ¿no? Para mí es muy importante que se empiece, ¿no? Como a hacer esos diálogos, ¿no? Esos tejidos entre diferentes formas de entender el mundo. Digamos, la ciencia y todo lo que ello ha conllevado ahora, ¿no? Es una manera en que pues entendemos el mundo, ¿no? Pero desde las comunidades también tenemos unas formas también de entender y de acercarnos justamente a lo que decimos o lo que llamamos naturaleza, ¿no? Y creo que en ese andar es donde, pues desde la experiencia que he tenido, ¿no? En ese diálogo, digamos, como físico, ¿no? Y ese diálogo que he podido tener con mi comunidad base, que es la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, pues ha sido muy, muy interesante y encontrar allí en ese diálogo lo que yo llamo puntos de encuentro. Y es como ese conocimientos aparentemente tan distintos o que podría uno decir que no pudiesen relacionarse o que no tienen una forma digamos, de dialogar, pues en esa experiencia que he tenido es que realmente existen unos puntos de encuentro, en ese diálogo horizontal que digamos que se ha generado en algunos espacios que he tenido con mayores, ¿no? De la comunidad, invitando a colegas muy cercanos, amigos que también se han formado pues en física, ¿no? Sobre todo, y llevar ese diálogo y encontrar que justamente es como la oportunidad de ampliar y de conocer también otras formas de conocimiento que llegan a las mismas conclusiones. Para mí es muy sorprendente encontrar justamente encontrar esas similitudes, obviamente al ser, digamos, marco de conocimimientos diferentes, ¿no? Abordajes diferentes, pues tienen sus diferencias, pero también encontrar que justamente que existe y que existe una sinergia, digamos, es muy interesante digamos, desde la sierra. Muchos, por ejemplo, formas que tenemos de pensar de las comunidades o de abordar, digamos, el conocimiento que existe sobre lo que nos rodea, logra dialogar justamente pues, con los principios básicos que pueda tener la física. Y así, pues, digamos, he podido como ver muchos ejemplos, ¿no? Entonces les cuento como una anécdota, por ejemplo, un tiempo hacia el año 2019 estuvimos afrontando una sequía muy, 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 muy fuerte, en donde
la misma comunidad expresaba y muchas personas de la comunidad decían, es que hay, digamos, ríos, por ejemplo, que nunca había bajado su caudal o que siempre estuvieron, ahora ya no están. O digamos, en ese año fue muy crítico. Y estábamos como en esa, pues como en esa crisis. Y pues bueno, allá pues los referentes quienes, digamos, de conocimiento son los mamos, ¿no? Que digamos que son como los personas que se dedican a profundizar, desde mi mirada, como el conocimiento ancestral arhuaco, ¿no? Y, digamos, abordan desde una profundidad que pues realmente a mí me ha sorprendido mucho, pues como físico, digamos. Y en ese diálogo, entonces, pues muchas personas preguntaban, Mamo, es que tenemos este problema del agua. El agua se está acabando. Y la respuesta, digamos, bueno, hubo un diálogo muy digamos, muy amplio, muy bonito por la noche, digamos, como lo solemos hacer en las comunidades. Y la conclusión a la que llevaba el mamo con todo lo que explicaba era que el agua no se acaba. El agua no está, siempre está. Y entonces, pues muchas otras personas que estaban ahí de la misma comunidad preguntaban cómo era eso posible, cómo no, cómo decía eso, o cómo se entendía esas palabras de que el agua está. Y él empezó a responder y empezó a argumentar, ¿no? que el agua en realidad estaba, solo que no estaba como nosotros lo necesitamos. Y empezó a explicarme sobre que el agua se empieza a estar en diferentes formas. Está en el aire, está, digamos, en esa visión mucho más integral que tienen las comunidades, pues está conectado con todo lo que nos rodea. Está en los árboles, está en la piedra, está en las nubes, está en el aire. Y eso, digamos, en ese diálogo empezamos como a preguntarle, ¿no? ¿Cómo era ese proceso? Y ese abordaje que el Mamo empezó a dar fue muy, para mí, ¿no? Fue muy, al menos, sorprendente porque a esas conclusiones a las que él llegaba, pues era como para mí, decía, esto yo pues lo he escuchado desde lo que fui a estudiar a la universidad y cómo pues habla justamente de cómo la energía se transforma, por ejemplo, y en lengua arhuaca existe, digamos, esos, digamos, términos muy similares, ¿no? Digamos, no puedo decir exacto, no es lo mismo, pero digamos que cuando hacíamos esos diálogos y ellos me preguntaban, bueno, ¿y tú cómo lo explicas desde lo que fuiste a aprender? Y cuando intentaba llevar ese diálogo, digamos, al lenguaje ancestral, al lenguaje, pues a los términos que nosotros utilizamos, para los mamos nos decía, era muy curioso porque me decían, bueno, creo, esto que nos dices para nosotros es como, no es nada nuevo, es como algo que, que nosotros tenemos. Y ellos me explicaban y de hecho muchas veces ampliaban, ¿no? esos conceptos y era muy interesante eso. Entonces, digamos, como eso es solo como un ejemplo, pero así muchos, ¿no? Muchos. Y entonces ahí, digamos, empecé como a indagar, ¿no? A indagar sobre a qué se debía eso, ¿no? A esa similitud. Y cuando empiezo a explorar y a escuchar a los mamos, a estar con ellos, empiezo, pues, como a profundizar y es uno darse cuenta que realmente hay toda una estructura, una forma de pensamiento, unas leyes que nosotros llamamos leyes de origen y que conducen, digamos, a una forma de entender y de relacionarse con el entorno que está basado pues en
en unas formas de digamos, de experiencia que ha tenido las comunidades durante muchos años, ¿no? Por décadas, por siglos, y eso pues le ha permitido a las comunidades entender, digamos, la naturaleza desde otras formas que a través de la experiencia pues digamos, perfeccionado, de hecho, y que han, digamos, adquirido como ese conocimiento. Y para mí pues ha sido como muy interesante. Y cómo entonces a partir de ese diálogo, las comunidades también en la sierra empezaron a decir, bueno, sería interesante indagar más, ¿no? Como lo que, digamos, ese conocimiento, pues aquí, pues, bueno, este diálogo lo iniciamos con la física, pero luego empezamos a hacer, invitar, pues, otras personas, ¿no? Biólogos, químicos, y hacer ese diálogo, porque para las comunidades y los mayores era una oportunidad, ¿no? Como de generar ese diálogo y de digamos, entender desde otras perspectivas una misma eh, como, o sea, es decir, estábamos mirando lo mismo, que es, pues nosotros decimos la madre tierra, decimos el universo, pero pues estamos todos como tratando de entenderlo, y en ese entender, pues han surgido como, pues como algunas iniciativas, ¿no? Desde la sierra, y es, pues desde nuestra mirada, existen, ¿no? Todas unas formas de entender esas leyes de la ley de origen que nos permite una forma de actuar, una forma de relacionamiento, una forma de comprender y de transmitirlo, ¿no? Y cómo eso, digamos, ese conocimiento que puede tener la ciencia también puede aportar a ese proceso a través de que las comunidades puedan como, digámoslo, empoderarse, ¿no? De ese conocimiento, de ese diálogo para uno de los principios que tienen las comunidades, y es mantener un equilibrio. Digamos, desde la sierra, por ejemplo, hablamos de un concepto que es muy importante, fundamental, es el Tanes Danamo, que, digamos, en pocas palabras lo que traduce es equilibrio, paz también, tiene como muchas como significados, ¿no? Y tiene que ver con que dentro del pensamiento ancestral arhuaco, todas las cosas van hacia una estabilidad, y eso se llama Tanes Danama. Y ese Tanes Danama, digamos, se basan en entender desde nuestra mirada, en entender las leyes de la naturaleza, en entender la ley de origen, diríamos, y a partir de ahí, pues empezar a mantener ese equilibrio. Y para las comunidades mantener un equilibrio es digamos, como explorar ese relacionamiento o que se entienda ese relacionamiento de esa forma que tenemos con lo que nos rodea, ¿sí? No es, digamos, una mirada muy distinta, digámoslo, una mirada en la cual, digamos, todo lo que nos rodea hace parte de nosotros también. No somos independientes, ¿no? Somos seres independientes que nos desarrollamos individualmente, sino que estamos conectados, no hay, digamos, en sí mismo, no tiene sentido hablar del ser humano en sí mismo, sino que el ser humano es debido a todo lo que lo rodea. Y a partir de esa conexión, pues buscar maneras de proteger el territorio, de proteger, digámoslo, para lo que nosotros como comunidades sería protegernos a nosotros mismos. ¿Sí? Entender es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Es una mirada, ¿no? Que tienen las comunidades, y es justamente
explorar y entender estas leyes es explorarnos a nosotros mismos, y ese relacionamiento pues se da justamente cuando empezamos a adentrarnos y a poner en práctica esos conocimientos en la vida cotidiana. Las comunidades hablan mucho de eso, ¿no? Es decir, todo el conocimiento que tiene la ley de origen, por ejemplo, eh, no tiene sentido si no se pone en práctica. Tiene que aterrizar en algo práctico. Desde las comunidades de la sierra compartimos esa, digamos, esa forma de entender la ley de origen, y es que son unas leyes que tienen que aterrizar en cosas concretas, y eso concreto tiene que conducir justamente a lo que dictamina esa ley, y es al Tanes Danamo, a ese equilibrio pues que, que buscan las comunidades, ¿no? O que al menos tratamos, ¿no? De entender en esa mirada mucho más amplia, ¿no? De conexión que hay con las otras, con los otros seres, digamos, y digamos no solo los seres vivos, sino como que hay una mirada mucho más amplia digamos, de lo que es un ser para nosotros. Y es en esa necesidad del Tanes Danamo entonces que ese diálogo horizontal sirve mucho a las comunidades, ¿no? Digamos, en esa experiencia, por ejemplo, hemos intentado abordar, por ejemplo, cómo la unión de estos dos conocimientos potencia, digamos, el abordaje justamente de lo que requiere la humanidad en este momento, ¿no? Y es justamente ese equilibrio, esa estabilidad, digamos, que ha sido perturbada pues un poco por el ser humano, ¿no? Con esa mirada tal vez un poco, como decía al principio, tal vez individual, sin tener como ese relacionamiento con lo que nos rodea, digamos, esa conciencia, digamos, de que estamos, digamos, hechos de lo que nos rodea también, ¿no? O sea, es decir, no solo en términos físicos, sino también digamos, como en una dimensión un poco, digamos, más amplia, ¿no? De entenderlo. Y, y es ahí donde creo que unir o tener esos acercamientos es muy importante, como también empezamos digamos, otros conocimientos también pueden como entender o acercarse de que existen otras maneras, otras formas de relacionamiento que justamente aportan y que pueden encontrar esos puntos de encuentro que yo llamo, y que pueden como generar, ¿no? Digamos, formas en las cuales podemos como contribuir, ¿no? Como a esa estabilidad, a ese Tanes Danamo que buscamos, pues, que requiere, ¿no? Que requiere la humanidad y pues en general, pues el planeta. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Justamente cómo pueden dialogar realmente, y cómo seguramente, digamos, tratando de conectar justamente formas de procedimiento distintas, formas digamos, de abordaje, de entendimiento de lo que nos rodea de forma distinta, pero que pueden, digamos, encontrarse y que pueden contribuir eh, a ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Y creo que para mí eso ha sido como pues lo más valioso, ¿no? Ver que realmente pueden dialogar perfectamente. Una pregunta muy recurrente para mí, ¿no? Mientras me formaba, era si lo que estudiaba no iba en contra de lo que me enseñaron, ¿no? Mis mayores, mis abuelos, o
o lo que en general la comunidad me enseñaba. Y esa fue una pregunta que siempre estuvo, pero a medida que, digamos, fui entendiendo y fui como acercándome, ¿no? Y haciendo esos diálogos, empecé a darme cuenta que realmente es, para mí, ¿no? Es una mirada muy personal y es, digamos, como que el conocimiento ancestral da una mirada amplia, ¿no? De lo que nos rodea y la ciencia tal vez profundiza mucho más en cada uno de los detalles que puedan existir, pero que, digamos, generalmente encuentra esos, como en el ejemplo que les di del agua, y así hay muchas, ¿no? Que realmente me han sorprendido y que, digamos, las conclusiones que podemos llegar desde las diferentes teorías o los diferentes experimentos que se realicen se puedan como las comunidades o los mayores puedan decir eso que tú me dices para nosotros es esto y existen términos para eso y existen, digamos, formas de entenderlo que para mí ha sido muy, muy, muy sorprendentes, ¿no? De hecho, algo que también, ¿no? Como una manera de anécdota, un ejemplo, y es algo que me sorprendió mucho también y que me sigue sorprendiendo es que dentro algo que fundamenta todo el pensamiento Ikl o el pensamiento Arhuaco eh, es el Yui. Es como una la forma de traducirlo que tendría sería como algo vital, algo esencial en el relacionamiento con el entorno, con los elementos, ¿no? que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso vital permite, o digamos, es lo que hace que de alguna manera, digámoslo así, fluya el conocimiento, que fluya ese entendimiento. Y la manera en que eso fluye, para mí siempre evoca, ¿no? muchas leyes fundamentales de conservación de la física. Y eh, digamos, en ese indagar, ¿no? En esa minuciosidad de preguntarle a los mayores cómo ellos ven y cómo, digamos, nuestras prácticas y todo, digámoslo así, rituales, como se conoce, aunque yo digo que no lo llamo rituales, sino que es una forma de poner en práctica la ley de origen. Cómo eso, digamos, los mamos lo explican, obedecen unas formas que puede, digamos, entenderse a partir de una expresión, de una expresión matemática como la ley de conservación, digamos, o cantidades conservadas, por ejemplo, y cómo los mamos explican cómo eso va, digamos, que para que ese yui exista, tiene que existir tiene que existir como un flujo, y ese flujo pues obedece justamente a que todo lo que el cambio que se esté generando, por ejemplo, en un ser, justamente es la cantidad que entra o que sale, ¿sí? El cambio de ese yui es cuánto sale o cuánto entra. Digamos, así lo explica, y eso para mí, digamos, indagar eso y entender eso, pues como que me reafirma muchas cosas. Y, bueno, digamos que veo entonces como la necesidad justamente como de seguir generando esos diálogos, ¿no? De cómo desde las comunidades también, desde ese diálogo, desde ese entendimiento profundo, se puede entender desde otra mirada, ¿no? Y que permita justamente eso que pues, hoy día las comunidades buscan, ¿no? Y es proteger el territorio, entendiendo el territorio no solo como el espacio físico, sino como el escenario donde se dan muchos aspectos, tanto culturales, aspectos, digamos, más allá de lo físico, y cómo entonces ese acercamiento entre formas de conocimiento
distintas contribuyan, digamos, realmente a una... a ese equilibrio, a ese Tanzanamo que se habla pues, desde el conocimiento ancestral arhuaco, para contribuir, ¿no? A lo que creo que hoy día pues, se requiere y que necesitamos como pensar en términos de la existencia pues, de la humanidad. Y creo que pues, la ciencia puede contribuir y el conocimiento ancestral que tienen las comunidades se basan justamente en eso y creo que ahí está pues la base digamos, empezar, ¿no? Nuevas formas de diálogo que contribuyan justamente a esto que requiere la comunidad. Entonces, quería contarles eso, quería como comentarles eso y compartirles pues en este espacio, en este escenario, cómo, digamos, es necesario, ¿no? Cómo es necesario que se generen estos espacios, que podamos hacer, digamos, ese entendimiento, ¿no? Desde cuando se hace desde una mirada, no, digamos, digamos, confrontativa o de mirar quién tiene la razón o si una la tiene o no la tiene, sino más bien desde una mirada en la cual se pueden ampliar horizontes desde ambas. Y creo que eso es muy, muy, muy valioso.